Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Some Sadducees. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Both of today's readings share Ambas lecturas de hoy comparten temas en común. Una de las primeras partes de entender los dos textos de Tobías y San Marcos 12 es que había una ley de que si un hombre moría antes de tener hijos con su esposa, su hermano, o si no tenía hermanos, su pariente más cercano, en esa ley, los hijos del hermano que vivía serían contados como hijos del hermano muerto, de manera que pudieran heredar su propiedad. Ese era el propósito de esto: asegurarse que su hermano tuviese un recordatorio después de la muerte. Y de eso es que estaban hablando, porque eran bastante imprecisos acerca de la vida después de la muerte. Los israelitas no especulaban mucho acerca de la vida después de la muerte, porque hasta donde ellos entendían, esto era algo egipcio. Los egipcios eran llamados la casa de la muerte. Su religión entera estaba enfocada en el mundo próximo, y por eso es que sus edificios, para uso cotidiano, casas, administración, estaban hechos de ladrillos de barro. Los únicos edificios hechos de piedra eran las tumbas, porque las tumbas duran más tiempo que esta vida. Y era un bonito símbolo de estas cosas, especialmente en Egipto. Cuando el Nilo se inunda, los ladrillos de barro se deshacen. Por eso no se ven las ruinas de muchas ciudades egipcias ahí, no quedan muchas. Así que no especulaban al respecto y pensaban en especial acerca de los niños como aquellos que llevarían el nombre de sus padres y causarían que sus nombres fueran recordados. No solamente no tenían apellidos como nosotros, sino que incluían a sus ancestros en sus nombres. De manera que el hijo de tal y tal, el hijo de tal y tal, decían ellos, así como en las listas. Eso es lo que estaba en juego. Y con respecto a los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, ellos esperaban que uno tuviera hijos para que la gente recordara el nombre de uno.
Es la única esperanza que tenían. Y el Señor menciona dos principios. Primero, que no hay matrimonio en el cielo. ¿Por qué no? Uno no tiene hijos en el cielo. Uno no se procrea en el cielo. Las almas inmortales viven ahí para siempre y no tienen hijos. Cuando uno muere, eso ya termina. Pero incluso en la resurrección de los muertos, uno no tendrá hijos. Pero en esta vida tenemos el matrimonio para poder tener hijos. Este es el propósito principal, junto con el amor de los cónyuges y el amor de los padres hacia sus hijos. Esto es esencial para el matrimonio. Y el Señor tuvo que aclarar ese aspecto de la vida después de la muerte, pero luego menciona un segundo principio vinculado con el matrimonio y entenderlo, que Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Este mensaje de Cristo, esta enseñanza, es tan absolutamente esencial en nuestra cultura, donde vemos una cultura de la muerte en tantos niveles. La gente se pelea y discute y comete violencia para poder mantener la violencia del aborto. En un número de países, la eutanasia, el asesinato de aquellos que son débiles y ancianos, es algo por lo cual los políticos luchan. Y la gente actúa como si estuvieran sorprendidos que una vez que uno da permiso para matar personas inocentes como los no nacidos y los débiles, ¿por qué se sorprenden ante el aumento de los asesinatos? Desechan la vida humana y luego se sorprenden porque haya un aumento de asesinatos en nuestras ciudades y uno no hace cumplir las leyes. Se sorprenden que las personas sientan impunidad. Uno puede matar y cometer otros delitos con casi total impunidad, a menos que uno cometa un asesinato que sea considerado políticamente incorrecto. Pero eso no se trata acerca de la vida de la persona que murió, sino se trata acerca de algún principio de corrección política que es popular en este momento. Recuerden que la corrección política cambia constantemente. Es algo movedizo en lugar de un concepto fijo. Cambian constantemente lo que es políticamente correcto. Solía estar absolutamente bien, estar prejudiciado en contra de los afroestadounidenses. Ahora ya no. Son modas que cambian horriblemente. En lugar de decir, no, todas las personas tienen dignidad, una dignidad inherente, y sus diferencias raciales no tienen ningún efecto en la dignidad humana. Pero ese principio no es sostenido, excepto por aquellos que tienen fe en Dios. Que la vida humana es algo que es absoluto. Y cuando los creyentes lo contradicen, están cometiendo un grave pecado. Incluso si son creyentes y quitan una vida humana, o esclavizan, o cometen otras cosas contra la dignidad humana y la vida humana, eso es inmoral. Pero el principio es inherente en quién es Dios, como el Dios de los vivos. Por eso, exactamente, Él nos revela. Le tomó mucho tiempo a Israel poder aceptar esta revelación, pero cuando lo hacen, especialmente en el libro de Daniel, capítulo 12, y en otros lugares, en los libros de los Macabeos, entonces ese entendimiento cobra sentido, que Dios es Dios de los vivos y desea que vivamos para siempre. Un principio básico que es algo importantísimo. Y noten cómo el Señor enseña esta verdad dentro del contexto de
enseñanza acerca del matrimonio, porque la ausencia del amor hacia la dignidad humana y la vida ocurre en nuestra cultura precisamente en un momento en que el matrimonio está en un declive horrible, y no es algo súbito. El auge del divorcio empezó más temprano en el siglo XX, pero desde mediados del siglo XX la tasa de hijos que nacen fuera del matrimonio ha aumentado de 4% en 1950 al día de hoy, alrededor del 50% a la mayoría de nuestros hijos, porque la gente no cree en el matrimonio y no cree en su estabilidad. Y esto es algo muy, muy raro. Es la primera vez en nuestra historia, por seguro. Y es el origen de gran parte del caos que tenemos, no solamente en nuestro país, a propósito, es a través del mundo occidental y se ha esparcido al tercer mundo. Es una catástrofe. A medida que las personas se enfocan en mis deseos individuales, así es como yo pienso que yo me voy a realizar, el matrimonio no entra en mi sentido de realización. Mientras tanto, esto causa una catástrofe de infelicidad en las vidas de aquellos que son incapaces o que no están dispuestos a comprometerse al matrimonio. Y miseria para los niños que traen al mundo, pobreza y falta de educación y tasas extraordinariamente más altas de ser también ellos padres fuera del matrimonio, porque ellos no conocen cómo está supuesto a funcionar el matrimonio, no conocen cómo un hombre y una mujer aprenden a amarse mutuamente, cómo aman a sus hijos y a contribuir los dones de ser un hombre y una mujer para los niños. Es una catástrofe y sigue ocurriendo. En tanto que en la lectura de hoy de Tobías, uno ve que va a ser, y tenemos que esperar un poquito. Faltan unos episodios en las aventuras de Tobit, su hijo Tobías, y esta joven Sara. Pero va a suceder, va a ser el matrimonio el que los ayuda a salir de la miseria que han expresado en la lectura de hoy. Recuerden que Tobit, un hombre justo, un israelita justo, vivía entre los asirios. Y él está tratando de vivir la ley judía. Una prioridad muy alta en la ley judía es la sepultura de los muertos. En el Mishnah dice que si llega uno a tener que tomar la decisión entre rezar las oraciones diarias o enterrar a los muertos, uno entierra a los muertos. Y de hecho es del libro de Tobit que derivamos la séptima de las obras corporales de misericordia, que es enterrar a los muertos. Las otras, dar de comer a los hambrientos, vestir al desnudo, dar de agua al sediento, todas provienen de Mateo 25, donde el Señor da la enseñanza acerca de cómo juzgará a las ovejas y a las cabras, pero la séptima proviene de este libro, de sepultar a los muertos. Y Tobit fue fiel al enterrar a los muertos, fiel al celebrar su judaísmo, se mete en problemas por hacerlo, y es perseguido por ello, y después de lograr enterrar a un muerto, está tomando una siesta para descansar y queda ciego cuando los pájaros dejan caer excremento sobre sus ojos y como resultado no pueden ver, así que su buena obra es castigada, es lo que él siente, y de esto se trata esta oración. Él dice, estoy siendo castigado después de haber hecho algo bueno. Él esperaba recibir una recompensa de Dios, y muchas personas que hacen cosas buenas se meten en problema por ello y se sienten, estaba haciendo, es como Santa Teresa de Ávila,
decía, si esta es la forma en que tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. And he says, Lord, Esa es su oración. Y él dice, Señor, quítame la vida. Él reza pidiendo la muerte. strongly tempted to Sara commit suicide after her tiene second gran tentación de cometer suicidio después de que sus 7 matrimonios in the fracasan porque sus esposos mueren en el hecho matrimonial. Ella quiere cometer el suicidio, es su tentación, pero no cae en esa tentación has this porque tiene esa comprensión de cómo sería para las demás personas. Nuevamente, vivimos en una cultura en la que un par de docenas de veteranos cometen suicidio al día. Esto es algo que es un gran problema en nuestro país, pero no están solos. En muchos otros países ha aumentado el suicidio a medida que perdemos la familia, a medida que perdemos la práctica de nuestra religión, a medida que perdemos la fe y en Dios and spiritually, como alguien que puede hacer exigencias en nosotros, morales, espirituales. of course you lose a sense Por su- of the a medida que perdimos ese sentido, perdimos una idea, un sentido del valor de la vida. Así que somos capaces de pensar en quitarnos la vida sin darnos cuenta que el resultado será incluso peor en el infierno. that people feel Pero la soledad que la gente siente aquí no será nada a comparación a la soledad total del infierno. and they don't take that into consideration and they Y no consideran eso y tampoco toman en cuenta cómo esto afectará a sus familias. Por lo menos Sara hace eso. Ella sabe que no quiere and so she simply said, avergonzar a su padre. Así que dice, Señor, tú estás a cargo de la vida, toma mi vida. Elijah prayed that Estos son algunos entre varias personas. Moses prayed Elías and pide que el Señor Job ponga fin a su vida. Moisés le pide al Señor que le quite la vida. is common to all. Job le pide lo mismo. Y saben lo que pasa con cada uno, que cada vez que le piden al Señor un fin a mi vida, ahora el Señor dice no. He always says no. Siempre He dice has no. other tasks Él for them tiene to accomplish. otras labores para ellos. He has things that he wants them to do. Tiene cosas que Él quiere que hagan. Can't imagine. No pueden verlo, no pueden imaginarse. Can't imagine. Tobit no puede imaginarse. But see this come Será back. capaz no solamente de ver, sino que And su hijo regresará a casa con una esposa y le dará nietos. No es capaz de ver eso aún. That's the way it is for us. We don't know. Y así es con nosotros. No conocemos el futuro, Take life. Instead, pero no podemos quitarnos la vida. En cambio, necesitamos a nuestras familias, necesitamos nuestra fe trust, y necesitamos confiar working through que difficulties that inevitably do come. podemos superar las dificultades que inevitablemente vienen cuando uno Following of se casa y tiene familia. Y todo esto siguiendo al Señor. Estas dificultades son algo que el Señor utiliza para que maduremos, los utiliza para mejorar el mundo y traer la salvación no solamente a nuestras almas, sino a las almas de los demás, cuando le permitimos que Él permanezca siendo el Señor de la vida, confiando que nos dará vida eterna. Let us bring our prayers before the Lord. Presentemos nuestras oraciones ante Él.